Muy, pero muy buenas tardes, días y noches para todos los que nos están escuchando, porque esto no solamente es para los presentes, sino porque va a viajar por todo el espectro de la web, porque en YouTube nos van a encontrar y esto hace parte de los estímulos 2021 del municipio de Cíbate. Nosotros, que fuimos los ganadores del estímulo Literatura, Biblioteca y Narración Oral, venimos hoy a traerles algo maravilloso que se llama Contémonos y Escuchemos. Sí, porque resulta y pasa que en este municipio, en los últimos 5 años, han habido concursos de literatura en cuento. Y usted que está allá, les aseguro que no conocen ninguno de los ganadores. Es el día de poder contarles lo maravilloso que es la palabra a través de esto que se llamó Que Viva la Palabra. Contémonos y escuchemos. Nuestra primera protagonista no quiso dar el nombre, pero se colocó un seudónimo. Se llama Taki, del Colegio Departamental Nacionalizado de Cíbate, en el grado 601 de la jornada tarde, y dice algo así. Lo tituló El hombre que tenía el corazón de cristal. Sí, parecerá un cuento chino, pero en realidad era un niño que tenía mucha fuerza. Era tan fuerte que el día que nació el doctor se le salió de las manos, salió con tanta fuerza que atravesó la pared. Y usted va a decir, eso no pasó en Colombia. Por supuesto que no pasó en Colombia. Pasó en Londres en el año de 1998 y todos los médicos quedaron anonadados porque salió del vientre de la mamá, rompió la pared y 3 cuartos más. Y el niño intacto, claro, con el llanto al final. Se hicieron investigaciones profundas de piel, hueso, músculo, a nivel neuronal, y el niño era perfecto, pero fuertísimo. Tan fuerte que el niño manoteaba y tenían que tenerlo 3 enfermeras. Más aún, él tenía un pequeño detalle, solo un pequeño detalle. Su corazón era de cristal. ¿Cómo? Sí, era un corazón de cristal, como el de la ventana, como el de la botella, así, de cristal. Entonces comenzaron a hacer una serie de hipótesis los médicos que estaban allí y comenzaron a diagnosticar que en el futuro aquel hombre iba a morir de un paro cardíaco, porque ustedes y yo sabemos que el cristal no se expande. Con tan maravillosa sorpresa que cuando el niño cumplió 10 años, su corazón había crecido con él perfectamente. Era un corazón supremamente brillante. Cuando se hacían las tomografías, relumbraba allí todo ese potencial en un brillo espectacular. Claro, la mamá pensaba en que iba a ser un excelente abogado, pero el papá miró la posibilidad de que el niño fuera algo más, que sus potencialidades de fuerza llegasen al máximo. Entonces lo metió a un lugar donde alzase pesas y se volviera campeón nacional de levantamiento de pesas. Y a los 13 años comenzó a hacer el levantamiento de pesas. Todos los días salía y caminaba, trotaba, corría, llegaba a la casa y su corazón era perfecto, tan perfecto, que un día llegando a la casa se dio cuenta que unos sudacas latinoamericanos se habían metido en una tienda, de esa tienda de abarrotes de Londres, y estaban amenazando al tendero con matarlo. Y él se atravesó frente a la bala y ¡pum! Como era tan fuerte, el músculo resistió el impacto y no le pasó nada. Le habían apuntado al corazón y ni un rasguño. Perfecto. Así pasó todo el tiempo. Cuando llegó a los 20 años, fue campeón olímpico en levantamiento de pesas. Era uno de los hombres más fuertes de toda Inglaterra. Tanto así que llegó la noticia hasta el mismísimo Japón y fue invitado ese año a que fuera a los Juegos Olímpicos 2000 de Tokio. Y allí, frente a todo el mundo, rompió el Guinness récord de levantamiento de pesas, de pesos pesados. Claro, el mejor pesista del mundo levanta casi 1 tonelada. Este señor levantaba 2 toneladas. Se levantaba en posición, tomaba las pesas y como si fuese una pluma llegaba a su vida y los mantenía 30 segundos campeón. Desde él no ha habido récord Guinness.
Pero un día, de esos días locos, saliendo de la clase de inglés, bueno, en realidad no era de inglés, sino de francés, para los ingleses, porque él es de Inglaterra, encontró una niña espectacular. Sí, era mona, alta, de ojos verdes, con un cuerpo supremamente ceñido a su piel. Y él abrió la boca y, oh Dios. Aunque no era muy creyente, era, oh my God. Y se le acercó y comenzaron a charlar de esas cosas que charlan los jóvenes hoy en día, de que si tienes Facebook, en esa época que si tenías PIN. Y allí comenzó una relación perfecta. Él tenía el mal hábito de irse por las calles en las noches tratando de salvar a personas en riesgo frente a los ladrones. Se atravesaba las balas y no le pasaba nada. Se atravesaba los cuchillos y los cuchillos se doblaban porque era el hombre más fuerte del mundo. Y así tenía novia, era feliz, salvaba al mundo, tenía gloria y fama. Hasta que un día decidió ir a visitar a su novia un día sin avisar. Y cuando abrió la puerta, se llevó la sorpresa más grande de todas. Su novia estaba con su novia, besándose y abrazándose en la sala. Él no lo podía creer, era infinitamente imposible que una mujer primermundista le gustara a otra mujer. Y bueno, cuando se tiene el mismo género, ¿con quién se pelea? Con el destino quizás. Pero se fue para su casa, se sentó frente al computador y comenzó a escribir una carta. Y al finalizar, le dio enter y se fue para todo el mundo. Palabras más, palabras menos, en inglés lo que traducía era diviértete, sé feliz, porque la vida es una sola. Los periódicos de Londres anunciaron a la mañana siguiente que aquel hombre fuerte y poderoso había sufrido un paro cardíaco, y con el paro cardíaco el corazón se contrajo y explotó. Se encontró un hombre tirado en el piso, supremamente bien formado, pero con el corazón roto. Sí, y es que hasta los hombres más fuertes, con el corazón de cristal más puro, el amor los puede romper. Muchas veces. Bueno, continuando con esto maravilloso que es la palabra, vamos con nuestra segunda historia. Esta segunda historia tiene que ver justamente con un ángel. Esta historia la compuso un niño de tercero del 301 de la General Santander primaria en el año 2019. Y dice más o menos así: ¿ustedes creen que vamos a hablar de ángeles? Por supuesto que sí. Vamos a hablar de ángeles. Porque Ángel había sido un niño pequeñito, que un día se dio cuenta que estaba solo en el mundo. No tenía papá, no tenía mamá, y tenía toda una ciudad, ¿por qué no decirlo? El mundo entero para él. Sí, Ángel había nacido en la calle y había tenido 3 ángeles protectores a ese niño que se llama Ángel. Estaba don Joaquín, doña Teresa y doña Gertrudis. Don Joaquín tenía un pequeño tienda de abarrotes. Y un día, cuando el niño cumplió 5 años, le dijo: oh, Ángel, necesito que tú me hagas un favor. Y necesito que vayas y me compres ciertos productos allí a 3 cuadras. Y el niño, ni corto ni perezoso, sin miedo a la calle, aceptó el reto. Tomó la plata que le dio y se fue 3 calles hacia allá y compró perfectamente. Y entregó las vueltas correctamente. El niño había aprendido a leer y a escribir de una manera autónoma, y don Joaquín, que era un tipo que veía los negocios, lo tomó como un empleado personal. Él, Ángel, no tenía dónde dormir, porque yo sé que todos ustedes tienen dónde dormir, pero Ángel no. Ángel dormía en un principio en la calle, pero con el tiempo, se había tomado la molestia, ¿por qué no decirlo?, de estar allí, en la casa de don Joaquín, en la tiendita. Y un día don Joaquín le dice: Ángel, ¿tú dónde duermes? Entonces él dijo: vea, don Joaquín, yo duermo en esa esquina, los martes en esa esquina y los miércoles en esa esquina, porque doña Gertrudis me da comida y doña Teresa me da comida, y pues usted los lunes y los martes me da comida, pues yo duermo enfrente de su casa. Y él dijo: vea, amigo, yo no tengo mucho espacio en esta casa, pero si usted quiere puede dormir en el antejardín que está al lado de la tienda. Y Ángel, emocionado porque nunca había tenido un lugar en el mundo, pues dijo: bueno, yo duermo en su antejardín.
Y en esas estaba entrando doña Gertrudis, la vecina del frente de don Joaquín, y le dice: ¿usted va a dormir ahí? Sí, contestó el niño. ¿Y en qué va a dormir? Pues en el piso. Entonces dijo: yo le tengo un regalo. Fue hasta la casa y le trajo una carpa. Y ese niño estaba supremamente feliz, ya tenía una carpa, tenía un lugar donde poner la carpa, ya no iba a aguantar tanto frío y mucho menos el frío inclemente de la mañana. Y mientras estaban charlando y él estaba emocionado, entró doña Teresa y le dijo que estaban celebrando. Entonces él le contó que ya él tenía un espaciocito al lado de la tienda de don Joaquín con una carpita donde iba a tener muchas cosas para poder descansar todos los días. Entonces doña Teresa dijo: ay no, mire mijo, usted que es tan querido, yo le tengo otras cositas. Y fue y le trajo un colchón y unas cobijas. Entonces ya tenía donde dormir. Y así pasaron los días. En las mañanas se levantaba con el ruido de don Joaquín y don Joaquín le daba un café. Él se lo tomaba y le preguntaba que qué hacía. En las tardes, a mediodía, doña Gertrudis se la pasaba dándole almuercitos ricos porque pues ella era una persona mayor y pues el niño parecía su nieto. Y doña Teresa, que era más joven, le daba la cena. A veces era una hamburguesita, a veces era perro caliente, a veces era una pizza, pero siempre era algo rico. El tiempo pasó y como los niños son tan perdonadores, porque no hay un ser más maravilloso que un niño porque lo perdona todo. Ángel creció perdonando al destino y a la vida por haberle quitado a sus papás y no entregarle un techo ni comida. Pero eso sí, agradecido por haber tenido un papá sustituto y a cambio de una mamá, dos mamás, doña Gertrudis y doña Teresa. Fue así que él comenzó a interesarse por los problemas que sucedían allí. Habían personas en la calle, mendigos que pedían monedas, problemas de droga y cosas de esas. Y él descubrió que los niños que estaban en la calle vivían en una casa hacia las afueras de la ciudad, allá, en una casa abandonada. Y entonces, como aprendió a leer y a escribir tan rápido, un día aceptó la propuesta de ayudarlos. Y con eso aparecen 1000 personas que quieren ayudar. Dentro de esas, una organización, una fundación que retomaba a los niños de calle y los salvaba. Y allí conoció a Pamela. Pamela tiene un nombre, mujer malvada, pero hermosa. Y sí, era una mujer hermosa, pero no era malvada, era muy buena gente, era la hija del dueño de la fundación. Y ella le interesó a Ángel, Pamela, la diablita, y Ángel, el ángel. Pues claro, un día, esos días locos, se dio cuenta que el terreno donde estaba la casa, donde habían logrado alojar a los niños, se iba a vender. Y solamente se iba a vender para construir un casino gigante que iba a llenar de dinero a un solo hombre. Iba a desplazar a muchos niños, porque eran hartos niños los que estaban allí. Y él comenzó a preguntarse qué iba a hacer. Entonces Pamela, que tenía los medios y los contactos, decidió colocar un abogado y salvar el terreno a nombre de los niños, con la única enmienda que si se perdía la casa, que era el inmueble preciado, rematarían el predio. Así pasaron varios días, hicieron muchas colectas, hicieron muchas fiestas y todo comenzaba a parecer a dar pie a que eso iba a crecer y ahí iba a volverse un gran lugar para que los niños que no tenían ni papá ni mamá lograran tener una vida digna. Pero una tarde, de esas tardes locas, llegando del trabajo, sintió un olor, como un olor a asado. Un olorcito así como a fiesta, de esos que uno dice: uy, hay carnecita, hay un platanito doradito, hay una gaseosa. Y se da cuenta que no era nada de eso. Era la casa de los niños que estaba ardiendo en fuego y los niños estaban adentro. Entonces Ángel se llenó de mucho coraje y comenzó a correr y entró a ese lugar que estaba quemándose todo. Comenzó a sacar niño tras niño tras niño antes de que se quemaran y se rostizaran. Y en esas, Pamela, su amor, su vida, que era muy bonita y muy buena gente, se metió también con él, con tan mala fortuna que en la casa, allá en el fondo de la casa, la única que pereció fue Pamela, ¿sí? La novia de Ángel. Perdió el sentido por el humo y quedó totalmente rostizada. Y cuando los bomberos lograron lograron sacar un pedazo de mujer que estaba con heridas y quemaduras de 3er grado. Así como cuando se quema la carne y tenía vetas en los brazos y en la cara. Entonces
Ella, entre su dolor y entre su desazón, abrió los ojos y le dio un beso enorme a Ángel y falleció. Sí, dramático el asunto, murió en sus brazos con novela mexicana, pero no importa. Lo importante era que los niños se habían salvado. Y sí, Ángel fue el ángel de muchos niños. Y aún, por allá, en una extraña ciudad, aún se conserva la memoria de Pamela, una mujer divina que en sus brazos y en una mano posee un ángel. Al fondo hay una institución gigante para niños que no tienen casa ni padres. Se le llama orfanato, aunque prefiero decirle casa de que no tiene padres y no tiene... porque es que orfanato suena feo ya, hasta película de terror. Lo único que se sabe es que debes hacer el bien sin mirar a quién y sobre todo perdonar al que te hace daño. Bien, y ya para cerrar esta velada de la palabra, vamos a tener un cuento de una niña del 601 del Colegio Departamental Mixto Nacionalizado de Cibate, de la jornada de la mañana del 2019, es decir, que a estas alturas debe estar como en noveno. Y ella se colocó un seudónimo en ese momento con relación a su cuento. Ella tituló su cuento Luces Refulgentes y ella se llama y se autodenomina Refulgente. Y dice algo así: esta es la historia de Su y de Mon. Su nació en Diverlandia, en una ciudad lejana de Oriente, lejos, por allá cerquita la India, entre el Océano Índico y el Océano Antártico. Y en Diverlandia, allá, en esa lejanía, el niño creció. Sí, Sun creció, con Z, Sun. Sun creció y era un niño feliz, era un niño bonito, como todos los niños son a la edad de 12 años, con sueños y expectativas. Él creció en la ciudad de Diverlandia, donde había un río que desembocaba en el mar, allá, lejitos. Cuando un día sus papás llegaron y le dijeron, así como pasa en muchos lugares, mi hijo, no hay mucho trabajo de este lado de la ciudad y nos tenemos que trastear. Nos tenemos que trastear. Eso no solamente pasa en Colombia, a otra parte de la ciudad. Y así fue como Su viajó de su pueblo natal, de Diverlandia, al sur de la ciudad, a la parte norte de Diverlandia. Y allí, cuando llegó a la escuela, se encontró con una niña tan bonita que se llamaba Mon. Sí, Mon, porque pues era el nombre que le habían dado, pero también era una caspa, porque era una montadora de tiempo completo. Eso le pegaba a un niño, le pellizcaba, pero apenas vio a Su, se emocionó, se ruborizó, le entraron los colores y fue y se le sentó al lado. Se sentó y le dice, hola. Y Sun queda así todo tímido, le dice, hola. ¿Y tú de dónde vienes? Y yo vengo del sur, dijo Sun. Y ella, ¿y cómo te llamas? Sun. Y antes de que dijera cualquier mucho gusto, Mon. Y ahí comenzaron a charlar, claro. Todos los niños de la escuela sabían que Mon era caspa. Y aparte de ser caspa era fría. Se inventaba unos juegos tenebrosos. Como por ejemplo el día que en la escuela decidió subir al tercer piso y en la cornisa retó a todos los niños y les dijo, yo le muestro mi pierna al que camine por el borde y haga un salto en una sola pierna. Tres de sus compañeros saltaron y se le rompió la pierna porque cayeron 3 pisos abajo. Ella era Mon, pero Sun era un niño tímido, juicioso de sus tareas, no quebraba un plato y apenas se encontró con Mon. Dios mío, a este hombre le nacieron alas en las manos y le construía poemas, le construía dibujos, le construía estructuras maravillosas. Y apenas salían del colegio, Sun y Mon se tomaban de la mano e iban corriendo por todo el lugar.
Duraban toda la tarde jugando, saltando, montando a caballito. Primero montaba Zoom a Mon en la espalda y luego Zoom se montaba en la espalda de Mon y se jugaban a cosas maravillosas, creaban mundos imaginarios. Hasta que en una tarde, de esas tardes locas, imagínense, llamaron al colegio a los papás de Mon, de la chica, que era un témpano de hielo, y de Zoom, que se había vuelto un niño muy cálido, abrazaba, hablaba, decía, no decía. Entonces, primero citaron a los papás de Zoom, que eran unos señores humildes y que trabajaban en la parte de construcción y pues envergados por el rendimiento y las buenas cosas y las buenas costumbres que tenía Zoom a partir de que había llegado al colegio, pues estaban emocionados. Pero en cambio, sus papás eran de esos seres supremamente estilizados, que tenían negocios por todas partes y poca atención le prestaban a la niña. Cuando salió Zoom de la reunión, miró a Mon y con una sonrisa le dijo que le había ido bien, pero Zoom con una sonrisa hacia abajo le dijo que le había ido mal. La castigaron unos días y cuando volvieron a salir, a Zoom le habían crecido las ideas, esas ideas como tentáculos de una rama o de una planta carnívora que se va entremezclando para poder capturar a la presa, así. Entonces comenzaron a jugar cosas simples pero que son un tanto perversas, como el Tintín corre. Acá en Latinoamérica se juega con mucho cariño. Usted, la señora de allá, recuerda el año del 91, sí, se le nota. Porque en esa época habían temporadas donde no había luz y nosotros, los jóvenes de la época, jugábamos Tintín corre y era coger un chicle, pegarlo en el timbre y esperar a que llegara la luz para que sonara el timbre todo el tiempo y uno muerto de la risa 2 cuadras más adelante. Pero imagínense cuando no era una casa, eran toda la cuadra con los timbres pegados, eso era más divertido. Pero bueno, ella le comenzó a meter esas ideas a Zoom en la cabeza. Y después de eso a jugar con fuego. Y después de eso a pararse en la mitad de la vía a ver si los carros se la llevaban o no se la llevaban. Zoom tuvo que correr 2 veces a atraparlas porque un camión gigante que llevaba mercancía a la gran ciudad casi la atropella. Y se imaginan el problema, no para Mon, para el conductor, porque pues fijo ella hubiera soltado la risa y dice, lo logré. Un día, los dos charlando sobre las cosas, iban a la ladera del río. Y entonces, a Mon, como buena niña, se le metió en la cabeza de que ella quería que Zoom le mostrara parte de su cuerpo. Zoom, un poco asustado, le decía que no, pero Mon, que quería disfrutar del cuerpo de Zoom, porque las niñas son mucho más precoces que los niños, lo retó y se paró y le dijo, Zoom, a que tú no eres capaz, jamás vas a ser capaz de nadar. Los papás de Zoom habían pagado un curso completo para que él nadara. Y pues sí, él lo cumplió, pero en piscina. Pero el río era otra cosa. Era un río grande, caudaloso, y entre orilla y orilla habían como unos 10 minutos. Eso traduce que era bastante grande. Y a 1 kilómetro estaba el mar. Entonces uno le dijo, listo, pero si me llega a pasar algo, Mon, tú vas por mí. Y ella dijo, ay, yo soy campeona de natación, ¿usted qué le pasa? Mírame, aquí dicen, aquí estoy, no, aquí no vi. Yo sé nadar. Pues Mon no era muy buena para nadar porque nunca se había puesto a la tarea de aprender bien, pero ella no iba a perder la oportunidad de pedir ayuda a Zoom. Entonces se quitó la ropa. Y mientras se quitaba la ropa, ella comenzó a divisarlo con esa cara que solamente las niñas tienen frente a un niño que se desnuda. Y entonces le dice, ¿y usted no se va a desnudar también? Entonces dijo, ¿también quiere ver? Y dice, no, yo no quiero ver, quiero es que saber que usted se va a botar y me va a ayudar. Entonces ella soltó la risa y dice, no, porque sí quería ver. Entonces mete la primera patica al río solo. Y mete la otra patica y dice, ay, pues eso no está tan mal, está como chévere. Y ella metió los pies, sí, no, está fría. Y entonces él dijo, deme 10 minutos y yo lo paso. Y así fue. Zoom comenzó a nadar. Y cuando llegó a la mitad del río, lo único que sintió fue como que estaba muy cansado y hizo la primera vela. Los que saben de natación saben que la primera vela es porque algo malo pasa.
Y Mon, que estaba al otro lado, dijo: no sea gallina, siga braceando. Y entonces hizo la segunda vela. Y entonces Mon dijo: ay, no se hagan loco, que ahora va a ser la tercera vela. E hizo la tercera vela. Y no se volvió a ver el brazo de Mon, perdón, de Sun, ni parte de su cuerpo. Entonces Mon se asustó y dijo: Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Miraba para todas partes y pues a esa hora la gente no pasa por la orilla del río, eran los únicos que estaban allí. Entonces se quitó lo que le quedaba de ropa y se lanzó a nadar. Y como pudo, llegó casi a donde lo había abierto la última vez y sintió algo que la jalaba del centro del río. Hizo uno, hizo dos, y como no sabía nadar bien, fue tres. Pero por casualidades de la vida, un señor que iba pasando por allí vio cuando la niña se lanzó al río y vio los montículos de ropa. Y como se dio cuenta que hubo 1, 2 y 3 velas, él hizo el paviento más grande y en esa llegaron los papás de Sun. Y entonces el papá de Sun, ver que el niño, la ropa del niño estaba ahí y estaba todo como todo confuso, como todo aguado porque era un río, se lanzó y nada y no los encontraron. Comenzaron a llamar a los bomberos y los bomberos no encontraron restos de nada. Y así sucesivamente llegaron los papás de Mon y comenzaron a decir que el culpable había sido Sun, y los papás de Sun dijeron que no, que la niña mala era Mon, y se volvió un zaperoco. Total, ninguno de los dos cuerpos se encontró. En esos casos y en Oriente hacemos lo que hacemos acá cuando no encontramos nuestros muertos. Colocamos una parte simbólica y allí pretendemos dejar que esos dolores se los lleve el río. En nuestro caso, enterramos nuestros dolores en los cementerios. Y así lo hicieron. La familia de Sun, sabiendo que era su único hijo, colocó una gran barcaza con flores y con muchas cosas y lo lanzó río adentro. Lo mismo hizo la familia de Mon. Llenó una carroza no, una lanchita, una canoita con muchas flores, muchísimas flores, y la mandó río abajo. Y una noche de esas noches, cuando uno no tiene sueño, como que le pesa el sueño, como que uno dice: me quiero dormir y no puedo. Estaba en esas la mamá de Sun, y abrió los ojos y comenzó a despertar al papá, que Sun la llamaba y que Sun la llamaba y que Sun la llamaba. No el celular, no era por Sun, no, era que Sun la llamaba a través de los sueños y que decía que estaba a la orilla del río. Y así fue, se fue a la orilla del río, y al llegar a la orilla del río lo único que encontró fue que el río pues estaba allí como cualquier día, y la luna. Pero apenas vio la luna reflejarse en el agua, apareció la cara de Sun. Y les contó que él había aceptado el reto y que por eso se lo había llevado el río, pero que lo que no entendía era porque el río lo había jalado, porque él ya había hecho esa competencia, pero él sintió que algo lo jalaba. Entonces pues la mamá llamó al papá, y el papá le dijo que estaba loca, como todos los hombres le decían a las mujeres: está loca. Y entonces le dijo, al fin lo convenció de que fuera a acompañarla a la siguiente noche, y bajo la luz de la luna, esa luna radiante, llena, mostró que en el reflejo del agua aparecía la cara de Sun, y el papá le pidió perdón por tantas veces que lo había regañado, y él decía que todo eso pasaba. Entonces comenzaron a ir diferentes noches a hablar con Sun, y pues como las mujeres no pueden quedarse en silencio, y sabiendo que la mamá de Mon también tenía mucho dolor, pues se acercó a la familia. Luego que así como estaba apareciendo Sun a la orilla del río, y iba a aparecer la niña Sun a la orilla del río, su niña, la mamá de Mon, aparecería también a la orilla del río, y juntas podrían calmar y saber quién era el culpable, y por lo menos darle una buena despedida. Pero cuando llegó ese día, la mamá de Mon no apareció. Los pescadores comenzaron a decir que del otro lado del río había traído una zona fría, y el papá de Mon pues les tachó de locos y que eso era imposible y que ellos no veían nada. Pero una tarde de esas tardes locas que los papás tienen y se van a consumir cosas al otro lado del río, los pescadores de vuelta a las 6 de la tarde ya no pudieron traer a la mamá ni al papá de Sun, estando al otro lado del río. Cuando la luna estuvo en lo más alto, en la orilla del río, se representó la cara de Mon y les contó que ella había sido la culpable. Y como había sido la culpable, ella tenía que pedir perdón a todas las personas que estuvieron allí y que la juzgaron, y que juzgaron mal a Sun. Entonces, esa tarde y esa noche y al otro día, las dos familias lograron hacer las paces.
Así como en Colombia pasa, a veces se hacen pases, no de fútbol, ni de cocaína, pero sí pases de guerra, como lo que sucedió entre la guerrilla y el gobierno, se dieron la mano, un tiempo de tregua, y así, esa espuma que deja la muerte se diluyó en el agua. Y pasados 12 días exactos de la última aparición de Sun y Mono, se levantó un viento helado, comenzó a pandear las ramas de las palmeras de lado a lado, y así un viento casi como un huracán expandió por toda la orilla hasta llegar al lugar donde vivía, en Diverlandia, y destapar todas esas casas, y hubo grandes inundaciones y la gente no sabía qué hacer. Pero el papá de Mono y el papá de Sun sí sabían. Cuentan que cuando una energía cálida se mete con una energía fría y desaparecen por azar del destino en el mar, allá en lo fondo del mar aparece lo que nosotros conocemos de este lado del continente como los monzones, que son vientos hechos de una marea fría y una marea cálida que desciende todos los recuerdos y limpia el alma de quienes habitan allí. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Fueron tres grandes cuentistas que expresaron en su momento todo lo que sentían en su corazón y lo colocaron en un cuento. El primero, que se llamó El corazón de cristal, del niño del departamental de grado sexto de la jornada tarde. El segundo, que se llama La ciudad de Dios, que es de Ángel, que es del niño de tercero de primaria de la institución General Santander, también aquí del municipio. Y el último, que es de la niña de grado sexto, que también presenta su texto como Reflexus, luces reflexivas, y ella se llama Reflexus, y allí la adaptación que se le hace al nacimiento de los monzones. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado estos 40 minuticos de encuentro con la palabra, de estos 30 minuticos de encuentro con la palabra, de estos 10 minuticos con la palabra, el tiempo que ustedes gusten para poder ver lo maravilloso que son las historias de los ganadores y sobre todo de sus hijos, de nuestros niños, que se juegan en la pluma y en un papel a contar lo que piensan, a contarnos lo que sucede, porque la palabra está viva. Que viva la palabra, y sobre todo que aprendamos a contarnos y a escucharnos. Muchísimas gracias, y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.